Continuamos con lo que venimos hablando acerca de los dones espirituales. En 1 Corintios capítulo 12 hablamos sobre la importancia de los dones y cómo los dones deben funcionar como un cuerpo en unidad. Hablamos que el Espíritu Santo da los dones, pero que los dones sin el uso del amor no funcionan correctamente. Por eso el apóstol les menciona que el camino más excelente es el amor, porque los dones ordinarios o de manera extraordinaria, sin el uso de los dones, sin el uso del amor, no funcionan bien. En este caso, cuando concluye el mensaje de Pablo en el capítulo 13, él dice: ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Como Pablo termina de hablarles del amor, y cuando comienza el próximo capítulo, Pablo les sigue diciendo: seguid el amor. En 1 Corintios capítulo 14, versículo 1, le dice: seguid el amor. Y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. En este capítulo, sobre todo, Pablo viene hablando sobre el don de lenguas, que estaba creando un problema, el uso inadecuado del don de lengua entre los hermanos. Estaba creando un desorden, un acto de indecencia y cosas que no eran convenientes, y guiado por el Espíritu Santo les orienta sobre cómo deben usar este don que le estaba causando problemas. Él les dice: bueno, síganlo ejecutando los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Él le dice que el que habla en lengua habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Hay que entender que el don de lengua es una comunicación, que es un idioma que se entiende. Cuando se usó por primera vez en Hechos capítulo 2, sobre el día de Pentecostés, cuando los creyentes hablaron en lengua, todos los que estaban allí, que eran prosélitos judíos de otros sitios, entendían perfectamente el mensaje y oían las maravillas de Dios en su propio idioma. El don de lengua es una capacidad de hablar un idioma sin haberlo aprendido de manera natural. Es que el Espíritu Santo le da esa capacidad de comunicarlo de una manera especial, como una capacidad espiritual. Pero la profecía, como él dice en el versículo 3, él explica: el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Por eso la idea que tiene Pablo aquí es que todo lo que comuniquemos debe ser entendido, debe ser comprendido, porque la finalidad es para que la persona reciba edificación con la administración del don. Él dice que la profecía edifica, es decir, la persona entiende y crece en el conocimiento del Señor. Exhortación, porque oye un consejo y lo entiende y lo puede seguir. Y lo consuela, porque puede estar triste y encuentra un mensaje de aliento, de fortaleza, de ánimo. Y enseñando la palabra puede encontrar estas características básicas que son para bendición del cuerpo de Cristo. Cuando viene hablando de las lenguas, es que muchos en la iglesia hablaban uno y hablaba otro y otro y no entendían. Entonces Pablo viene a decirle a los hermanos: mire, cuando alguien toca un instrumento musical, una cítara, una flauta, una trompeta, ese sonido, sea que se toque solo o que se toque en una orquesta, armoniza, tiene un sonido con un propósito definido, se da a entender lo que se toca. Entonces él dice también aquí en el uso de la lengua: si usted usa la lengua, debe dar un sonido comprensible para que el otro entienda, porque la finalidad de los dones es servir de beneficio, de provecho al otro hermano. Por eso él dice aquí en el capítulo 14, versículo 14: pero si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Si usted ora y emite sonido y usted no sabe lo que son esos sonidos, ¿de qué le sirve? Entonces él dice en el versículo 15: ¿qué pues? Oraré en el espíritu, pero oraré también en el entendimiento.
Cantaré en el espíritu, pero cantaré en el entendimiento. Fíjense que el versículo 15 le está diciendo, hermano, que lo que hagamos se entienda, sea comprensible, sea para bendición, porque los dones son para eso. Y si usted habla, que el otro sea edificado, sea exhortado o sea consolado, porque esa es la finalidad de Dios, para que haya edificación en el pueblo de Dios. Si usted hace algo y no edifica con eso porque nadie le entiende, entonces sencillamente está explicada aquí el instructivo para que no haya ese estado de confusión, de incomodidad y de distorsión. Entonces él le dice, porque si bendice solo en el espíritu, el que ocupa el lugar siempre oyente, ¿cómo diré el amén a tu acción de gracia? Pues no sabe lo que has dicho. Fíjense que como sirve de bendición, el otro tiene que tener propósito y sentido en lo que se comunica. Pablo le dice, hermano, en la iglesia yo prefiero hablarles 5 palabras con entendimiento, que me entiendan, me comprendan, que sean edificados, que 10.000 palabras sin sentido, sin que nadie las entienda. Entonces es donde él les dice, hermano, no se comporte como un niño, compórtese como una persona adulta. Un niño toma un carrito y anda por ahí, un adulto no anda jugando así porque ya ha alcanzado madurez y sabe que lo que hace tiene propósito. El niño por su diversión todavía no entiende, no diferencia las cosas. Y él está diciendo, hermano, compórtese como personas maduras. Los dones son para bendición del hermano, no para lucirse. No solamente por orgullo, por vanidad, no, para eso no se usan los dones, es para bendición. Y él les dice, ustedes ya saben que, como les dije, que en la ley está escrito en el versículo 21, que en otras lenguas y en otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. El Señor prometió en Isaías capítulo 28 que el pueblo de Israel, según el versículo 11, iba a hablarle a los israelitas en otras lenguas, en otros idiomas. Y es precisamente en Hechos capítulo 2 les habló y dice, ni aún así me oirán, dice el Señor. La mayoría fueron incrédulos ante el milagro de la comunicación del mensaje de Dios en otros idiomas. Esto en parte es cumplimiento a una profecía de Isaías para el pueblo judío, porque eran los no creyentes que iban a oír el mensaje, iban a entender el mensaje y iban a tener la oportunidad de volverse a Dios. Por eso él les dice, hermano, si uno está hablando en lengua y entra una persona, un incrédulo o un nuevo creyente y no entiende nada, no dirán que ustedes están locos. Pues están hablando que nadie entiende, ni ustedes mismos entienden. Y cuando anda una persona por ahí indigente en la calle, que uno lo tilda de loco, habla sin sentido, hace cosas sin sentido. Y entonces le dice, hermano, no se comporte usted como un loco, como eso de esa gente callejero que no entienden lo que hacen. Entonces usted entienda bien que las cosas del Espíritu tienen sentido, son para bendición y son para provecho entre los hermanos. Fíjense que él les concluye diciendo allí sobre el propósito de los dones. Él les dice, hermano, cuando ustedes se reúnen, cada uno tiene salmo, en el versículo 26 les especifica. Si tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, haga todo para edificación, para que el otro se beneficie, se ayude, entienda. No se ponga como una persona que no tiene sentido en lo que hace. En el Evangelio las cosas las hacemos con entendimiento. Y él sigue diciendo allí, si alguno habla en lengua extraña, en el versículo 27, esto sea por 2 o a lo más 3 y por turno y uno interprete. Asimismo los profetas, 2 o 3 y lo demás, juzguen. Y si alguien le fuere revelado al otro que estuviere sentado, calle el primero, porque todos podéis profetizar, todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Entonces encontramos aquí que la Escritura dice que si hay en la reunión de los hermanos, usted va a hablar en lengua, tiene que ser que alguien le interprete. Y él dice allí, si no hay intérprete, cállese,
porque el propósito de Dios es para edificación, y si usted no va a edificar, entonces guarde silencio. Esa es la normativa. Pero que también sea por turno, que uno hable, otro le interprete, espere su turno, participe, el otro, y todos uno por uno, como dice, y a lo más 3. No más, sino a lo más 3, para que le den oportunidad a los otros que también quieren participar. Aquí tiene el Espíritu Santo un orden de hacer las cosas. Hoy encontramos que los hermanos, uno habla por allá, uno viene a predicar, comienza a hablar en términos desconocidos que nadie entiende, nadie explica, es un desorden, es una locura. Los hermanos siguen siendo locos hoy porque hacen cosas que no tienen sentido. Y la Escritura, por medio del Espíritu Santo, está mencionando que las cosas debemos hacerlas para edificación. Al final del capítulo, el apóstol está diciendo que hagamos todo decentemente y con orden. Imagínense, si tenemos una reunión para edificación, para compartir, y todos hablan, todos predican al mismo tiempo. Si entra alguno allí, diría, bueno, toda gente se volvió loco, el evangélico loco. Entonces el Señor está diciendo que el Espíritu Santo mantiene el orden y mantiene la decencia. No es contrario a la verdad, sino por la verdad. Aquí dice también la Escritura que hay unas mujeres que estaban creando un problema. Y aquí tenemos un problema de orden histórico, porque era la costumbre de aquella época que las mujeres guardaran silencio en las reuniones públicas, y era como un acto indecente. Es lo mismo como si una hermana hoy va a una reunión con los senos descubiertos. Eso plantearía una situación antagónica a los principios de la cultura, de nuestras costumbres, sería como bochornoso. Así también una mujer en aquella época era bochornoso que hablara en público. Por lo tanto, el apóstol le dice, hermana, conserven su compostura, no vayan nada contraria a las normas de moralidad, de principio, de equidad, de justicia, compórtese. Y entonces él le dice, también, fíjense que una cosa muy importante que él dice, no impida el hablar lengua, pero él dice allí, si alguno se cree profeta o espiritual, fíjense esto, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca lo que escribo que son mandamientos del Señor. Dice que los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en toda la iglesia de los santos. Dios nos confunde. El Espíritu Santo no descontrola al profeta. Hay algunos que caen al suelo, que otros los tumban. Eso no es de Dios, eso es contrario al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo produce orden y decencia y control. El fruto del Espíritu es dominio propio. Gálatas capítulo 5, del versículo 22 hasta el 23, cuando habla del fruto del Espíritu, dice que la templanza, el dominio, el control, es el resultado que nos está guiando el Espíritu Santo. Todo esto que está pasando en muchas iglesias, algunos creen que son cosas de gran espiritualidad, pero son contrarias a la voluntad del Señor. Entonces, hermanos, fíjense que 1 Corintios capítulo 12 nos habla de la importancia de mantener la unidad en el uso de los dones. En el capítulo 13 nos habla de la importancia de usar el amor en el uso de los dones. Y en el capítulo 14 nos habla de mantener el orden, la decencia y la edificación en el uso de los dones. No se le olvide darle al video me gusta y compartirlo con otros como una señal de que nos apoya y que nos anima a seguir adelante. El Señor le use, le bendiga en el uso de los dones para su bendición y para la bendición de los hermanos y para la gloria de Dios. Señor me lo guarde.